Número 17, libro de los Reyes, primer libro de los Reyes, 17 y versículo número 1. Vamos a ver si le queda así el nombre del tema. El carácter se revela en la crisis o en las crisis. Si no, pues tal vez al final el Señor nos permite entender otra cosa y le cambiamos el tema, pero es el carácter se revela en las crisis. 17:1 del primer libro de Reyes dice así: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén. También déjeme ver el 18:1 dice así: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Y fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. También el versículo 20 del capítulo 18: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. También en el capítulo número 19, el versículo 1, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Amén. Vamos a orar. Padre bueno y amado, te damos gracias en esta noche por darnos el hermoso privilegio de podernos reunir, de habernos congregado, de poder adorarte, aunque sea unos minutos, Señor. Sabemos que es una bendición poderlo hacer. Quisiéramos tener más tiempo, no se puede, Señor, pero te damos gracias. Y también gracias por el tiempo que nos dejas para que nosotros podamos ser ministrados por medio de tu palabra. Señor, pedimos que seas propicio, por favor. Bendícenos con tu palabra. En el nombre de Jesús oramos también por aquellos que están deseosos de recibir tu palabra de este ministerio. Bendícelos, Señor, en donde se encuentren, por favor. Y oramos por nuestras familias y nuestros hermanos que están fuera del país. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Leímos algunos versículos, no porque se va a hablar específicamente de cada uno de ellos, sino para tratar de ver la manera que podamos desarrollarlo conforme a lo que el Señor ha puesto en el corazón y el sentir del carácter. Y decía en el principio, posiblemente el tema va a ser ese: el carácter se revela en la crisis. Si usted pudo ver en la lectura de algunos versículos muy importantes, vemos el comportamiento de Elías.
el hecho de que él fuera enviado y se enfrentara a un pueblo, y se enfrentara a un rey, y se enfrentara a 850 profetas, 450 de Baal y 400 de Acera, otra diosa, 850 profetas, y el tener que pararse ante esta potestad y poder retarlos. ¿Qué carácter se necesita para eso? Pero fíjese que lo quiero llevar a esto que es muy importante. El hecho que alguien pueda tener un muy buen carácter, esto no lo hace perfecto, no lo hace inquebrantable. Amén. Lo hemos visto en la lectura de algunos versículos. ¿Por qué? Porque hubo un momento en el cual podríamos decir, aquellos que podemos desconocer estas situaciones, que no nos hemos enfrentado y que quizás ni siquiera conocemos cómo es nuestro carácter, porque el carácter se revela en las crisis. Y esto es como que nosotros seamos solteros y hablemos de los casados, es como que nosotros no seamos padres y hablemos de los padres, y así en cualquier otra área. No podemos nosotros juzgar si nosotros no estamos o no hemos estado en los zapatos de aquellos que nos atrevemos nosotros a juzgar. Tremendo, porque imagínense que a lo que se había enfrentado Elías, y alguien podría decir, yo estoy de acuerdo, y alguien podría decir, ¿y cómo es posible que si solo recibió un mensajero le fue a decir lo que Jezabel decía que le iba a hacer? Y vemos todo lo que había hecho, a lo que se había enfrentado. O sea, es tremendo. Y mire, es bueno que nosotros nos conozcamos. Es muy importante que la palabra de Dios nos revele. Y también nos permite Dios, y debemos de aceptar de parte de Dios que nos permita encontrarnos en situaciones difíciles. Tal vez no para que seamos destruidos, tal vez no para que seamos avergonzados, no porque nos está exponiendo a algo que tal vez no vamos a poder dominar o sobrellevar, sino muchas veces podría ser para que nosotros conozcamos nuestro carácter, de qué cosas podemos soportar y qué cosas no podemos soportar. Y en las cosas que no podemos soportar, necesitamos que Dios forje en nosotros eso que hay en nosotros débil. Amén. Fíjese que en repetidas ocasiones he mencionado lo que es el carácter. Es el modo de ser de una persona, decíamos el modo, como lo dice el diccionario, modo de ser peculiar y privativo de cada persona, pero dejémoslo así, es el modo de ser de cada persona. Ese es el carácter, el modo de ser de las personas. Y fíjese que el carácter de una persona depende de su formación, y el carácter se puede formar de dos vías. Una es el formado por nuestros padres. Qué importante es y cómo le damos énfasis nosotros a la responsabilidad y al compromiso que tenemos los que somos padres. Por eso nosotros batallamos en contra de las pasiones juveniles. Tratamos la manera de estorbarlas. ¿Por qué? Porque los que estamos adultos, y especialmente en el Señor, y también que hemos experimentado hemos experimentado los efectos de el no poder tener la capacidad de formar a nuestros hijos. Entonces, es por eso que nosotros batallamos contra esas pasiones juveniles, porque vemos al joven carente de carácter, y ya sea varón o hembra, vemos al joven carente de carácter, carente de formación, no del carácter. Y entonces pensamos, ¿y qué clase de padres llegarán a ser? Esto es, ¿qué hijos
van a formar? ¿Cómo van a formar a esos? ¿Quiénes serán? Porque usted sabe que los niños de ahora son el futuro de nuestra nación. Sobre ellos va a estar esta nación. Y si nosotros hacemos un mal trabajo en ellos, entonces, ¿cómo llegará a ser nuestra nación? Fíjese que uno de los conflictos serios que tienen los países desarrollados es que no tienen niños. Y esta es la gran preocupación de estas naciones, porque todos van a morir y saben que todos van a morir. Y entonces, si todos van a morir y no hay niños y no hay jóvenes, entonces, ¿quiénes son los que van a seguir con esa nación? Pero eso se pudo haber corregido en décadas anteriores. Pero están viendo los efectos y no quitan el mal. Y no quitan el problema. ¿Y cuál es el problema de estas naciones normalmente? Una de ellas es el tener relaciones sexuales antes del tiempo. El tener relaciones sexuales, pero no para tener hijos. Fíjese, aunque en nuestra nación tal vez no se da mucho así, pero mire cómo estamos no sé quién está mejor. Triste, ¿verdad? Si lo vemos materialmente, están mejores ellos. Pero nosotros tenemos niñez, nosotros tenemos juventud. Pero ¿qué clase de niñez? ¿Pero qué clase de juventud? Si hoy usted desconfía de cualquier joven que usted no conozca, usted no sabe, por muy bien arreglado que ande. Y a veces los que andan mejor arreglados son los más dañinos. Porque uno es sorprendido cuando alguien se le acerca y lo pone ticamán. Entonces, ¿qué clase de niños tenemos? ¿Qué clase de jóvenes? Entonces, el carácter primeramente es formado por los padres. Ese segundo carácter y esto es en los creyentes, ¿verdad? Es formado por el Señor. Fíjese qué tremendo, qué trabajo el que el Señor tiene. Y yo me incluyo ahí, qué trabajo el que nosotros tenemos de formar ese carácter, el carácter de Cristo. Hermano, vemos a un hombre con un carácter tremendo y mire lo que hemos leído de la vida de él. Hubo un momento que se derrumbó. Entonces, el segundo es formado por el Señor. Ahora, en esta última formación, la del Señor, dependerá de lo que los padres hayan forjado en el primer carácter. No que para Dios es imposible formar un carácter en nosotros. Es que el problema aquí no es Dios. El problema aquí no es la palabra. El problema aquí no es por los que enseñan las Escrituras y forjan el carácter de Cristo, o sea, los ministerios. Aunque sí nos vemos afectados. Porque muchas veces tenemos que hacer grandes esfuerzos y hacemos grandes esfuerzos y los efectos, los resultados que quisiéramos ver son bien mínimos, porque son más absorbidos por la primera formación. Entonces, la primera formación fue una formación mala. Esto se da en lo secular. ¿Cuántos jóvenes no rinden nada en el bachillerato para sacar el bachillerato? No pueden ni sacar el bachillerato. Significa que su formación primaria no sirve. Porque el que los toma, los quiere tomar supuestamente ya completos en la formación que han tenido. Ellos no quieren trabajar en la primera formación porque no es su responsabilidad, es responsabilidad de los anteriores a él. Y eso pasa también cuando se llega a la universidad. Si el único donde no se da eso es en la iglesia, que nos toca agarrarlos como vengan. Pero el problema no es ese. El problema es del creyente, del nacido de nuevo, del recién nacido de nuevo,
que la formación del carácter de Cristo va a ser más difícil porque hay malos cimientos. En el caso de lo secular, alguien podría decir, mire, yo le aconsejo de que usted busque una ayuda en estas y estas materias o en estas áreas. Bien fácil. O le puede decir la persona, mire, yo le voy a ayudar, pero le voy a dedicar tiempo, le voy a dedicar esfuerzo. Es algo que a mí no me corresponde, pero si usted me paga, que es normal, es correcto, es lógico. Yo no estoy en contra de eso, estoy de acuerdo, pero a usted le va a costar ese tiempo extra que usted me pague a mí, porque le voy a dedicar tiempo. Entonces, se puede hacer, pero en el caso de lo espiritual, usted tiene que pagar unos precios. ¿Por qué? Porque aquí la forma en la cual somos forjados con el carácter del Señor no solamente es por medio de la enseñanza, sino por medio de los tratos de Dios en nuestra vida que nos harán entender y pasar las materias. Ese es el problema. Y eso es responsabilidad de los que somos padres en Cristo. ¿Comprende eso? Por eso nosotros debemos de forjar el carácter de Cristo en nuestros niños para que a ellos se les facilite la vida en Cristo. Porque aunque nazcan en el ministerio, aunque nazcan en el Señor, no nacen convertidos ni se convierten en su niñez. Tienen que venir y reconocer a su edad, en donde saben lo bueno y lo malo, por el Señor, y decir, yo necesito a Cristo, yo necesito recibir a Cristo, yo quiero ser creyente, aunque haya nacido en la iglesia. Y lo hacemos. Imagínense, y lo hacemos. Le digo, imagínense si no lo hacemos, pues. Entonces, este segundo va a depender mucho de lo que nosotros los padres hayamos forjado en nuestros hijos. Y aquí la labor es una labor especialmente de las madres, más que la de los padres. Si usted nota, Jocabed hizo un trabajo increíble, no solamente en la salvación de su hijo, Moisés. Jocabed, la madre de Moisés. Amram, el padre. No solamente por salvarlo, que es increíble, ustedes lo hemos estudiado, qué mujer más tremenda. Todo lo que planeó, etcétera, pero de una forma tan acertada, tan cronometrada, increíblemente, para salvar a su hijo. Y así lo estamos haciendo nosotros, mamás. No es que yo sea mamá, pero así lo estamos haciendo, mamá, de una forma increíble para salvar a nuestro hijo. ¿O se lo dejamos a Faraón? Porque Faraón quiere los niños. Él los pide hasta el día de hoy, porque estamos en Egipto. Entonces, qué tremenda la labor de esa madre Jocabed. ¿Y en dónde podemos nosotros ver? Bueno, ya lo dije hace un momento, parte de ello es que hizo un trabajo increíble para poder salvar a su hijo, lo salvó. Y en su plan estaba que ese niño, fíjese qué tremendo, que ese niño que supuestamente había puesto en el río a la deriva, no, había un propósito que una vez lo expliqué. Y que ese niño regresara a su propio seno. ¿Cuántas de ustedes mamás hacen esa labor para que sus hijos vuelvan a su seno? ¿Cuántas madres hacen esa labor? ¿Cuántas madres tienen esa confianza de sus hijos? Que sus hijos pueden
buscar la intimidad en sus madres, las cosas más íntimas, las de mayor confianza, de las que no se pueden contar, de las que no se pueden expresar, de las que no se pueden preguntar. ¿Cuántas madres tienen ese privilegio de ser Jocabed? Pues dice la Escritura, y lo habla la epístola de los Hebreos, que cuando el niño creció, mire que creció, Hebreos habla de que renunció. No voy a hablar de que vio a un egipcio, no, eso ya lo sabemos. No, renunció a ser hijo de Faraón. Renunció a las riquezas, renunció a la comodidad, renunció a lo suntuoso, a la abundancia, a la grandeza, al poderío. Renunció. Cosa que todos nosotros buscamos. Él renunció. Así son nuestros hijos. Jocabed, así son sus hijos. Renuncian a lo mejor para el mundo, lo peor. Renunció. Prefirió los maltratos. Prefirió la escasez. Amén. Y así también podríamos mencionar ese carácter. Cuando hablé de Jocabed, del carácter de Moisés. Y no era perfecto, pero tenía buen carácter. No era manso, era el más manso, pero tenía carácter. Pudo enfrentarse a Faraón. Así como no era perfecto, que no pudo honrar a Dios en determinado momento. Entonces, si nosotros detectamos esas áreas no nos van a destruir si tan solo las entregamos. Porque ese es el sentido de todas estas enseñanzas. No venimos a hablar mal de un Moisés, no venimos a hablar mal de otro siervo de Dios como Elías, sino que conocer cuáles son esas pasiones que pueden destruirnos. Vemos a un Timoteo que Pablo le recuerda esa fe no fingida que habitó, no que tuvo, habitó, se adueñó, se hizo habitación de esa fe. Una fe no fingida, primeramente que estuvo en tu abuela, que esto es Loida, y después en tu madre, Eunice, o Eunice. Y ahora, en ti, ¿ves cómo ha venido de generación en generación? Y no era un joven perfecto por tener un buen carácter, pues también Pablo le aconsejó, huye. Oiga, huye de las pasiones juveniles. Y miren, papás, mamás, ¿y cuántos tenemos luchas con las pasiones de nuestros hijos? Usted sabe que es una pasión, ¿verdad? Qué terrible es luchar contra huir de las pasiones, es difícil. Sin los que estamos en Cristo, Pablo tiene que decirnos, huyamos. Imaginen los que no están en Cristo, porque podemos venir a la iglesia y no estar en Cristo. Si algunos estamos en la iglesia es porque no tenemos opción. Pero no porque seamos salvos. O no porque seamos convertidos, que es lo mismo. Es que no tenemos opción. Porque hay un alma pícara que sabe que hay un interés, hay una conveniencia, hay un beneficio, aunque éste sea material. Por eso es muy importante cuando el proverbio 22:6 dice, instruye al niño
instruye a Moisés, instruye a Timoteo, instruye al niño en su niñez. ¿Y qué sigue? Y aún cuando fuere viejo, oiga, y aún cuando fuere viejo, Moisés no se apartará de él. Ahora, ¿por qué estoy dando esta enseñanza? Porque el hecho que usted y yo podamos tener carácter no significa que seamos perfectos. Pero en eso que tenemos débil, en esa debilidad, Dios se encargará de protegernos. Lo hizo en Moisés, lo hizo en Timoteo, lo hizo en Elías y lo va a hacer en nosotros. Pero qué importante que nuestro carácter sea formado. Por eso, madres, digo madres porque aquí el énfasis es que si Moisés fue lo que fue, no fue por Amram, sino por Jocabed. Si Timoteo llegó a ser lo que fue, no fue por su padre, pues su padre era griego, sino por su madre, y su madre por la madre de ella. Por eso, hermana, no tire la toalla jamás, aunque sus hijos sean viejos. Porque yo nunca rechacé cualquier amonestación de mi madre. Y cuando ella tenía razón, yo me quedaba callado. Sí, mamá. Sí, madre, gracias. Punto. Pero ella tenía influencia sobre mí, tenía injerencia sobre mí. Era mi madre. Y no importa la edad que yo tuviera, no importa que yo fuera un siervo del Señor. Sí, mamá, es cierto. Perdóneme, mamá. Pero óigame, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque uno sale de la casa de su madre y uno va con aquel eco de las palabras que su madre le ha dicho, y uno sabe que lo que le dijo es verdad. Y uno sabe que lo que le dijo es lo que debe de hacer uno. Por eso, en ese sentido les digo, mamás, no tiren la toalla, no se dejen por vencidas, no dejen que sus hijos se vuelvan independientes en sus propios ojos. Y si el hijo se quiere ser independiente, pues que vaya a vivirse en un apartamento, pero pagado por él. Pero nuestros hijos quieren que les demos apartamento, les demos comida, les demos vestimenta, les demos lujo, les demos carro y les demos todo. Salud, pues. El que quiere independiente, que vaya, que trabaje y que viva solo y que pague todo. Mientras se le dé todo, no tiene ningún derecho. Ningún derecho. Porque nosotros nos basamos en las escrituras, no en las leyes del hombre. Las respetamos, sí, amén, las respetamos. Pero en mi casa, hijo, ¿querés comer en mi mesa? ¿Querés depender de mí? ¿Querés ser mi heredero? ¿O querés que se lo dé al Damaseno? También para eso necesitamos carácter. Y es por eso estas enseñanzas. Ahora, comprenda lo que le decía yo, que Señor, le pongo, en mi corazón siento que el carácter se revela en las crisis. Usted no puede saber cómo es mientras no se enfrente a una crisis. Usted puede ver a alguien, lo ve sin ningún problema. Usted no puede decir si tiene buen carácter o mal carácter. Usted se va a dar cuenta cuando venga una situación difícil. Como las hermanitas lindas, que Dios le bendiga, que no sé qué, gloria a Dios, unas grandes servidoras, esto y lo otro, y les pasa algo y se desmayan. Si solo es gripe, no es ni siquiera la chiqui. O la chiqui, no sé cómo que le dicen ustedes. Y son unas grandes mujeres.
Y usted las oye hablar y predicar y evangelismo y lo otro y visitación y hasta visitan a los que tienen cáncer y a ellas dicen que tienen chiqui y se desmayan. Yo no diría chiripiolca, diría yo. Y hay que ministrarle la chiripiolca. Y cuando hablo de ministración es porque la chiripiolca es un problema espiritual. Y si es un problema espiritual es un problema de demonismo. Carácter, el modo de ser de la persona. ¿Qué es crisis? La crisis es un cambio brusco en el curso de los acontecimientos, tanto en sentido favorable como adverso. Por eso afectan las emociones buenas, también nos afectan. Una alegría, algunos no la soportan. Ahora, el carácter se revela en las crisis. Cuando digo se revela, se descubre. O sea, se manifiesta lo secreto o se manifiesta lo ignorado. Porque a veces hasta nosotros mismos desconocemos si tenemos carácter o no. Hasta que nos enfrentamos a una situación, ahí nos damos cuenta cómo es nuestro carácter. Esté en lo secreto o esté ignorado. Por eso cuando yo me recuerdo, teníamos como yo tenía quizás unos 16 años, 17 años, 16 años. Y estábamos en una esquina y con nosotros éramos 3. Yo era el menor de ellos, los otros 2 me daban 5 años cada uno a mí de edad. El uno era un hombre fuerte, así, mira, pero increíble, fuerte, todo el mundo le tenía miedo. Y el otro, alto y todo, pero no así. Tenía la boca bien grandota. Entonces, en el tiempo de la guerra fue así, imagínense, yo era todavía un joven, ya estábamos en guerra. Tal vez no tan así como la que se dio, pero ya era peligroso, muy peligroso ese tiempo. Entonces, era tipo 76, 77. Entonces, estábamos sentados ahí en la cuneta de la esquina, de la calle. Entonces pasó alguien muy rápido en un carro, y vino de boca grande, y le silbó. Ya se imagina lo que le silbó, ¿verdad? Le silbó. Y como el tipo iba bien rápido, cuando el tipo le silbó, ya el tipo iba a una cuadra ya, en su carro, a saber quién era. Entonces, cuando Boca Grande le silbó, oye, ¿sabe por qué Boca Grande, verdad? Le silbó, yo solo vi que se encendieron los stop. Así le decimos en El Salvador, stop. Yo sé que no se pronuncia así, pero aquí en El Salvador así le dicen. Entonces, se encendieron las luces rojas de atrás. Y cuando se detuvo, pero que se va a andar deteniendo, dije yo, solo voy a hacer la pantomima. De repente se encienden las luces blancas de atrás. Y cuando uno ya ha manejado sabe que las luces blancas es retroceso. Eso solo los licenciados lo saben. Entonces, se regresa hasta donde nosotros. Pero como ahí estaba Manuelón con nosotros, entonces el fuerte dijo, no se preocupen, dijo, como quien dice, no, aquí estoy yo. Entonces lo que no sabíamos los 3 era de que el tipo se bajó, hermano, con una 9 milímetros en su mano. Y así pues se bajó. Y dijo, ajá, dijo. Y el que era boca grande, era relajo, chachalaque y todo el otro. Mire, mudo. Y el matonzote, quieto. Y yo debajo de la sombra de los 2. Ahí está bien en mi enebro, que ya vamos a llegar ahí. Mire, hermanos, increíble. El primer susto en mi vida.
yo creí que nos iba a matar a los tres. Era tiempo de guerra y mataban a diestra y siniestra, tanto de un lado como del otro. Y peor, estábamos en desventaja porque el tipo era militar. Estábamos en gran desventaja. Entonces se bajó y dijo así: ajá, ¿quién fue el que silbó? Dijo. Y los tres nosotros. Sí, ya Jimena como nos trató, ¿verdad? Pa, pues, ¿quién es el machito? Decía, con otras palabras. ¿Quién es el machito, pues? ¿Quién fue el que gritó? ¿Quién fue el que silbó? Ahí me di cuenta que no era tan macho como yo me creí, hermano. Ahí, estoy hablando de mí. Ahí me di cuenta que no era tan macho. Disculpe la palabra macho, pero usted me entiende lo que quiero decirle con macho. O sea, valiente, por no decir estúpido. Macho. Ahí me di cuenta que no tenía valor. Sí, yo creo que las piernas así me hacían. Yo creo que ahí se me desarrolló la hipertensión. Qué triste es darse cuenta. El carácter se revela en las crisis. Entonces usted no diga que es hombrecito si nunca ha visto que le han puesto una 9 milímetros en el pecho. Nunca olvido esa mala experiencia. Puede ser buena porque aprendí muchas cosas. Aprendí a saber con quién me juntaba. Fue difícil. Descubre, manifiesta lo secreto o lo ignorado. Por lo ignorado le conté esa historia. Yo no sabía que era carente de valor. Amén. Ahora, aquí vemos a un Elías, un profeta solitario. Podemos decir el profeta Elías solitario, o el Elías el profeta solitario de Jehová. Y usted sabe que Elías fue uno de los personajes más notables de la historia de Israel. Y mire lo que le pasó cuando oyó el mensajero de Jezabel, el poder que había en Jezabel, que no era como nosotros creemos, una mujercita. No era una mujercita. El libro de Apocalipsis, el libro de las revelaciones, habla de quién es Jezabel. Es una potestad. Este hombre salió de lo desconocido y su primer acto público fue cerrar los cielos por medio de oraciones para que no lloviera durante 3 años y medio. Él de lo desconocido salió y se enfrentó a una nación bajo juicio. Ve, tremendo el carácter de Elías. Llevó ese juicio a una nación idólatra. Si bien no contamos con un registro sobre los primeros años de su vida, indudablemente ha habido una preparación privada para un ministerio público tan poderoso. Y quiero decirle algo, que nuestra primer formación es privada. Solo nuestros padres saben qué es lo que están haciendo en nosotros. Espero que lo sepan lo que estén haciendo, porque muchas veces nos estamos paseando en nuestros hijos y no lo sabemos. También una carrera como la suya solo puede ser el resultado de una relación personal con Dios, de un encuentro personal con Dios. Si usted nota,
como no hay nada antes de esto, de 17:1, donde aparece por primera vez y solo menciona que viene de Galaad, Tisbita. No puede ser. Sí, es. Qué tremendo, no puede ser, hermano, si ni quiere comenzado. Pierdo el tiempo, la noción del tiempo. No es que esté perdiendo el tiempo. Porque ha sido cuenta de que el pastor que tiene es cobarde, ¿verdad? Una 9 milímetros lo asustó. ¿Qué eso va, hermano? ¿Verdad, hermano? Usted que es carácter fuerte. Dígame, hermano. Aunque sea solo por apoyarme, no, estoy tratando la manera de suavizar mi vergüenza. Y lo digo con mucho orgullo, hermano. Eso me cambió muchas cosas en mi vida. En secreto, él recibió su llamado profético. Mire qué tremendo esto. En secreto también él fue formado y tratado. En secreto fue enseñado para conocer al Señor y que estuviera absolutamente seguro de Él, de Dios. A pesar de esa formación, siguió siendo tratado en el desarrollo de su ministerio. Por eso le leí varias citas bíblicas, porque el aparecer de la nada, el aparecer de lo secreto, y tener ese valor de enfrentarse a un rey, a una nación, y decirle que viene de parte de Dios y que va a orar para que los cielos se cierren y no llueva durante 3 años y medio, hay que tener carácter. Si usted no sabe lo que era en los tiempos antiguos enfrentarse a un rey, entonces usted no comprende. Y si usted no sabe lo que es enfrentarse a una nación idólatra y traer un juicio de Dios, ¿cómo puede reaccionar? Entonces usted no comprende lo que se está hablando. Pero si usted entiende esto y sabe esto, usted sabe que ese hombre tenía un carácter. Pero eso no lo hizo perfecto. Le estoy diciendo que a pesar de esa formación en lo secreto, definitivamente que tuvo que influir la formación de sus padres y también la formación de Dios en su vida para que pudiera tener esa capacidad. Y aún con esa formación siguió siendo tratado en el desarrollo de su ministerio. Y esto nos enseña que nunca llegamos a ser completos ni tampoco somos perfectos. El hecho que usted sea un gran hombre de Dios o usted sea una gran mujer de Dios, usted y yo debemos de saber que no somos completos en el carácter. No somos perfectos. No significa que en determinado momento no nos podamos desinflar. No significa que en determinado momento no nos podamos derrumbar. No significa que no nos podamos afligir. Pero sepamos que si nosotros nos hemos esforzado porque ese carácter de Cristo se impregne en nosotros, sabemos que Dios se va a encargar en nuestra debilidad. Porque le podría mencionar cuántas veces he sentido mi debilidad. En el sentido de sentir que, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Por qué permites? ¿Por qué no me ayudas? En ese sentido lo estoy diciendo. Que siempre lucharemos con las pasiones que hay en nosotros, ya sea que estén ahí secretamente o que nosotros las ignoremos, porque creo que esa debilidad estaba escondida. Hermano, yo creo que hasta que sintió el peso de las palabras que llevaban ese mensaje, es que no eran las palabras de un hombre las que estaban impactando la vida de Elías. Eran las palabras salidas de la potestad que tenía cautivo durante mucho tiempo a ese rey Acab, a su mujer y a todo el gobierno de Israel en ese tiempo, así como a todo el pueblo, que
Elías llega, los confronta: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y dice en la final del versículo, que el pueblo no dio respuesta, se quedaron mudos. Tremendo. Entonces siempre tendremos luchas con las pasiones que hay o tenemos en nuestras almas, que siempre batallaremos con miedos por dentro y temores por fuera, a lo cual Pablo dijo en 2 Corintios 7:5, conflictos por fuera y por dentro, y temores por dentro. Pablo, el perito arquitecto, al que Dios le dio esas revelaciones, al que Dios se le manifestó, se le apareció. Hermano, no somos superhombres. Si no, no existiría el proverbio: el justo cae 7 veces y 7 veces es levantado. Que siempre huiremos en nuestras debilidades. Elías se debilitó, y al debilitarse, lo único que pudo hacer, y no lo estoy juzgando, le estoy diciendo, usted y yo somos peores que él quizás. En nuestra debilidad, en nuestra desesperación, en nuestra angustia, en nuestra confusión, dependiendo de lo que esté sucediendo en nosotros en ese instante, posiblemente lo único que podamos hacer es salir corriendo. A mí no me da risa, hermano, cuando oigo de personas que han visto a una persona que ha llegado a asaltar y salen corriendo y dejan hasta sus hijos. No lo juzguemos. No sabemos qué conflictos hay adentro. No tuvieron formación correcta de sus padres. No lo juzguemos. ¿Y qué hizo este hombre cuando oyó las palabras, el mensaje de Jezabel? Buscó la soledad. Él venía del anonimato, podríamos decir. Él venía de lo desconocido para nosotros, de lo desconocido para nosotros. No era conocido Elías. No dice nada de eso. ¿Qué hizo en el momento que fue impactado? ¿Qué fue lo que hizo Elías? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Buscamos la soledad? ¿O acaso no hablamos con alguien? No hablamos. ¿O acaso no nos escondemos de todo? Sí, nos escondemos de todo. ¿Acaso nosotros no contestamos el teléfono? Perdón. Ahí déjelo, hija. Ahí déjelo. Ahí déjelo, no se preocupe. En vez de que los ladrones se lo lleven, hay que se haga pedazos. Qué triste, ¿verdad? Hermano, qué tremendo. Cuando nos sentimos mal, ni el teléfono queremos contestar. No importa quién sea, no nos interesa. ¿Usted cree que yo no he sentido deseos de no venir a la iglesia? No quiero ir a nadie, no quiero ver a nadie. Y no es porque usted no me caiga bien, ni que yo no lo quiera ayudar. No es usted. Solo Dios sabe la potestad que me está aplastando. Ha habido veces que usted dice, no voy a trabajar, no voy. No va, que me echen. Y no piensa en la comida de sus hijos, en el colegio de sus hijos. Que el marido no le da ni 5 para ellos. No piensa ni en eso en ese momento. Es la potestad. Pero quiero decirle algo. Eso no significa que usted no sirva. Al contrario, Dios salió en busca de su siervo. Él buscó la soledad. ¿A dónde se fue? Se fue al desierto. ¿Por qué? Porque en el desierto él se sintió seguro y apartado de todo aquello que podía hacerle daño. Yo decía, con esa actitud nosotros estamos corriendo hacia el desierto. Buscamos sombra, aunque sea de un enebro.
Y hace 23 años, 22 años, antes y después ya en el ministerio, pero la última vez que compartí esto fue hace como 22 años, un año que había nacido la iglesia, y pude compartir sobre las coberturas, quienes nos cubren. ¿Se acuerdan algunos? ¡Qué bárbaros! Y veíamos la sombra a la cual cubría en ese momento a Elías. Una sombra que tiene a muchos siervos deprimidos. Yo lo había vivido. Deprimido, con ganas de morirse. Cuando la potestad viene sobre usted, usted si siente deseo de morirse, es porque se ha ido a refugiar bajo la sombra de un enebro, y no porque el enebro sea la potestad, sino aunque sea un enebro, el enebro es una planta que si usted la ingiere, le da diarrea, lo debilita, lo puede matar, lo debilita. Trasládelo a lo espiritual, eso que es físico. ¿Cuántas veces nos enfermamos del estómago por una preocupación? Ay, Dios mío, mire, quisiera tener una hora más mínimo. Ya se me fue el tiempo. Pero quiero decirle algo. El carácter se revela en las crisis. Buscó el desierto. Se refugió bajo la sombra de un enebro. Sabemos que en el desierto hallaremos cuevas. Y saben, con esto termino. La cueva es parte de la tierra, aunque sea roca. Y la cueva representa una tumba. El profeta deseaba morirse. Y no le bastó, la situación estaba tan fuerte, no le bastó que el ángel lo tocó, lo despertó y lo hizo comer y beber. No una vez, sino 2 veces. Por eso nosotros debemos tener paciencia con aquellos que están en situaciones difíciles. A veces la primera vez no basta. Deseaba morirse. Y de una forma natural, lo más fácil es que nosotros busquemos que queremos morir. Pero todavía no es tiempo para estar en una cueva y morir. Y es por eso que Dios se le revela y le dice 3 cosas todavía te faltan que hacer. Y la última de ellas es que tienes que buscar a tu sustituto, que es Eliseo. Vamos a orar. ¿Qué dice mi silencio? Dios sabe lo que luchas. Dios sabe que no eres cobarde. Dios sabe que no eres inútil. Dios sabe que no huyes porque quieres huir. Dios sabe, hermano, que hay una potestad que quiere destruirte. Cuando el pastor no quiere ni acercarse a la iglesia, hermano. Y no por la iglesia, es por el alma de uno, que está débil, que está afectada. Como Elías por un mensajero de Jezabel. Cuando los padres estamos tan desanimados que ya no nos importa el ver o saber cómo están nuestros hijos, pero no es que no los amemos, es que hay una debilidad ahí.
que se ha revelado en la crisis. Una pasión secreta y tú no sabías cómo ibas a reaccionar. Una pasión que ignorabas, pero que no se sale del control de tu Dios. Porque Él te enviará su ángel. Porque duermes para morirte dormido. Pero su ángel nos tocará y nos dirá: come y bebe. Nos está diciendo: recupérate. No es para ti la sombra de un enebro. Y era tan fuerte la potestad que Elías no le fue suficiente. Pudo caminar 40 días, pero se volvió a debilitar y se metió en una cueva. Entonces ahí Dios le habló a él, ya no al ángel. ¿Ves, Elías, lo que hay en secreto en tu corazón? ¿Ves lo que ignoras, Elías? Hermano, no tema. Dios sabe que somos débiles. No siempre somos los superhombres que a veces manifestamos ser. No siempre va a ser la mujer campeona que usted ha sido. Van a haber momentos que usted se va a derrumbar. Pero Dios tendrá cuidado de nosotros. ¿Qué haces aquí? No le reclamó, no le dijo: ¿qué es esta cobardía? No le dijo: ¿cuál es ese temor? Sino: ¿qué haces? O sea, este no es tu lugar. Yo no te levanté para que estuvieras aquí. Señor, solo tú sabes lo que has hecho en nuestros corazones esta noche por medio de tu palabra. Solo tú sabes lo que necesitábamos oír, Señor. Gracias, porque a los que te amamos todas las cosas nos ayudan a bien, Señor. Y si en la crisis se va a revelar nuestro verdadero carácter, entonces, Señor, me someto a tus crisis. Llenas hoy mi corazón